Hola, muy buenos días, tardes o noches, no importa la hora en que vean este video. Y yo lo prometí que este 2025 venía con todo. Y pues regresa a las pláticas Psycho. Y qué mejor que inaugurar este programa con un gran político, un gran boqueño, un gran panista y un gran amigo. Él es Humberto Alonso Morelli. Hola, Morelli, ¿cómo Hola estás? Fabiola, muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues ya tenía algún tiempo, ¿Como 3 añitos? más o menos, más ¿Más o o menos menos. 3 añitos? Humberto, ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vimos en un cargo público. Cuéntale a los boqueños quién es Humberto Alonso Morelli. Bueno, yo soy un veracruzano, nací en Veracruz, pero a los días de nacido me vine a vivir a Boca del Río. Y tuve una infancia muy feliz, todavía fui de los niños de la calle, ¿no? De los niños que jugaba en la calle, que patinaba en la calle, que andaba en bicicleta en la calle, que jugaba fútbol en la calle, que hacía grupo de amigos con los vecinos, ¿no? Eh, Fui un buen estudiante, inquieto, pero un buen estudiante. Estuve en el Ruller, en kinder y parte de la primaria, luego me fui al Cristóbal Colón, luego estudié el último año de prepa en La Salle, ahí conocí a Carla, mi esposa, fuimos novios desde la prepa y toda la universidad y nos casamos. Me fui a estudiar la Universidad del TEC de Monterrey, que fue prácticamente el único tiempo que yo he vivido fuera de Boca del Río, porque desde los días de nacido hasta la fecha siempre he vivido en Boca del Río. Regreso, bueno, en Monterrey estudié la carrera en licenciado en Mercadotecnia, estudié una especialidad. Después regresé a trabajar con el negocio de mis padres y de ahí empecé prácticamente mi vida empresarial, ¿no? Carla y yo nos casamos, tuvimos 2 hijos, Humber que nos está cuidando desde el cielo y Sebastián que está conmigo. Y bueno, pues de ahí trabajé con el negocio de mis padres y de ahí empecé mi vida empresarial, ¿no? Y hoy en día me dedico a los negocios de toda la vida. Prácticamente siempre he estado involucrado con la iniciativa privada. También he tenido vida institucional. En la vida institucional fui presidente de Coparmex, consejero de Canaco, consejero del Banco de México, consejero de Nacional Financiera, consejero de Comisión Federal de Electricidad, consejero de los bancos, consejero de la Universidad Cristóbal Colón, consejero del TEC de Monterrey. También me aventé una maestría y unos diplomados y luego me metí al Partido Acción Nacional y al tema político, ¿no? Ahí. Y terminaste en el Partido Acción Nacional. ¿Por qué el Partido Acción Nacional? ¿Cómo llegaste? Bueno, es una historia un poco peculiar porque yo era presidente de Coparmex y ahí traíamos problemas de inseguridad en el estado y en la zona conurbada sobre todo, ¿no? Entonces empezamos a tener un choque importante con el gobierno del estado. En ese momento era el gobernador Fidel Herrera Beltrán. Pues como político de antes, ¿no? Le encantaba mentir y le encantaba decir que no pasaba nada y nosotros desde el sector empresarial nos dábamos cuenta de toda la descomposición que había en materia de seguridad y las malas prácticas de gobernanza que había en el gobierno del estado. Entonces ahí empezamos a tener fricciones importantes y empezamos a contrapuntearnos. Y ahí el Partido Acción Nacional ve que era una persona férrea y me invitan a participar. Yo me di cuenta también que desde la representación de la iniciativa privada faltaba ya participar en la toma de decisiones y estar en la función pública. Ahí me invitan a participar y ahí me meto. Bueno, siempre apoyé a los candidatos del PAN por afinidad ideológica y por, digamos, que buscar el bien común y un buen gobierno, pero ya me metí ya de lleno como miembro activo, como militante, como candidato, en fin, ¿no? De ahí empezó mi carrera institucional dentro del PAN. Dentro del PAN, sé que has tenido muchos puestos, candidato. Debemos recordar la primera vez que te robaron la alcaldía con Fidel Herrera, ya salió hasta en la televisión a nivel nacional. Bueno, sí. Eso fue como que, wow. Pero de ahí viene un Humberto Alonso Morelli y se convierte en diputado federal con un amplio ventaja. Yo me acuerdo porque estaba ahí. Y llegas
Y Humberto, podemos sentirnos orgullosos los boqueños y veracruzanos. Yo y ahí fuimos a la Cámara, tú eras diputado. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Llegamos y Me acuerdo que estuvieron todo el día. todo el día. Pero en ese todo el día caminamos y nos encontramos a varios diputados de varios partidos. Y debo decirlo, no había uno que no me hablara bien de ti, de tu trabajo como legislador y de lo que debíamos de sentirnos orgullosos de ser representados por ti. Mira. Entonces esa anécdota a mí se me quedó mucho, pero dime, ser diputado federal es fácil, es difícil, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué podías hacer más? Mira, es bueno saber eso, ¿no? Yo llegué a la Cámara a trabajar. Yo tuve muy buena relación con mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Hice muy buen equipo. Tuve mucha interlocución con otros partidos políticos porque así es la dinámica del Congreso. Y creo que conseguimos cosas importantes para el Estado y para Boca del Río, ¿no? Ahí el ejemplo claro pues son los 1.300 millones que pudimos bajar de recursos para hacer pues, muchas obras públicas que detonaron el desarrollo de Boca del Río. Fue una cantidad histórica. Boca del Río con esos recursos realmente dio un cambio para bien. Y sobre la pregunta que haces, que si es fácil o difícil, pues, hombre, yo creo que como todo lo que haces en la vida, yo creo que tiene su chiste, ¿no? Lo hiciste ver fácil, no es fácil que de todas las bancadas hablen bien de un diputado federal. Bueno, porque yo llegué a chambear, Fabiola, yo no llegué a grillar, ¿no? Entonces, cuando tu objetivo es trabajar y obtener resultados, pues yo iba sobre un objetivo muy claro, ¿no? En el tema de la gestión de recursos, yo todos los martes estaba en la Secretaría de Hacienda buscando fondos para bajar a Boca del Río y el estado de Veracruz. Digo, mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, el Boulevard de la Riviera Veracruzana son recursos que gestionamos un grupo de diputados y yo estaba en ese grupo de diputados y yo pedí ese recurso. La potabilizadora de Cotaxtla, que a fin de cuentas llegó el recurso al gobierno del estado cuando estaba Duarte y el gobierno del estado ya no ejerció ese recurso. O sea, digamos que se lo quedó. Pero también fueron recursos gestionados por un servidor. Y todas las obras de infraestructura que se hicieron en Boca del Río. Entonces, no solamente se gestionaban recursos para Boca, sino también para cosas que beneficiaron a la zona conurbada y al Estado, ¿no? ¿Qué pasa con la vida legislativa? Que, bueno, pues es una carrera relativamente corta, son 3 años, y en esos 3 años tienes que aprender rápido. Y en esa curva o en esa evolución del aprendizaje tienes que dar resultados rápidos, ¿no? Entonces, yo me considero una persona de resultados. Después de eso, viene la candidatura a la alcaldía y ¡pum! Eres marcas historia. ¿Por qué? Y vamos a recordar a los boqueños. 9 regidurías. Sí, ¿Qué sí. alcalde ha conseguido 9 regidurías? Sí, sí, y sí. como plus, llevar a Boca del Río a ser el mejor municipio del mundo. Algo que creo que ningún municipio en México o en América Latina ha conseguido. Sí, fue una labor muy interesante, ¿no? Esto nace en una ocasión que yo estoy en la ciudad de Puebla en una conferencia, precisamente hablando de políticas públicas que se estaban implementando aquí en Boca del Río, ya en mi gestión. Y el moderador, una persona que había trabajado en la Secretaría de Gobernación con Fox, pero que tenía mucha experiencia en el desarrollo de municipios. O sea, realmente inclusive hizo toda una tesis que se llamaba Desde lo local, que la tesis que él proponía era que el país se desarrolla desde los municipios. Y me empezó a platicar del Consejo Mundial de la Calidad, que había una nueva norma de la ISO, que era la 18091, con una nueva versión que estaba alineada a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con todos los diferentes objetivos, y que, bueno, era algo donde estaban compitiendo las principales ciudades del mundo. Yo dije, nosotros queremos participar.
Boca del Río quiere participar y le pedí información, tuve el contacto con el Consejo Mundial de la Calidad, porque eso es un tema global, entonces no es un tema nada más local, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, hicimos la dirección de calidad, fue un poco complicado porque había que cambiar pues la mentalidad del cómo trabajar en el ayuntamiento, cómo dar respuesta hacia la ciudadanía, los tiempos, los resultados, en fin. Y empezamos a tener ahí pues las dificultades propias de hacer algo nuevo, ¿no? Fue difícil con los trabajadores del ayuntamiento, fue difícil en general con todos los funcionarios públicos, con la gente que interactuaba con nosotros, con el sindicato. Al principio fue complejo, ¿no? Nos sentamos con todos los actores y fuimos alineando todo. Y te puedo decir que lo conseguimos no solamente por los logros de los compañeros que trabajaban en el ayuntamiento, sino la gente, la sociedad civil participó, los empresarios, las cámaras, el sindicato, mis respetos. Yo cuando me fui de ser alcalde, cuando terminé mi gestión, yo reconocí al sindicato como el mejor sindicato del mundo, así como Boca del Río era el mejor municipio del mundo en tema de gobernanza, el sindicato de Boca el mejor del mundo. Lo quería para mi empresa también. Alineamos todo y pudimos obtener la primera certificación de la ISO 18091 en el mundo. O sea, fuimos los primeros, pero los únicos. Eso fue el primer año, el 2019, luego viene la pandemia, ¿no? Fue difícil con la pandemia. Muy difícil, porque bueno, todos los planes de gobierno estaban basados en una realidad que cambió, ¿no? Pero hablando del tema de calidad, nosotros nos adherimos a todas las disposiciones de las Naciones Unidas, cumplimos todas, eran 53 puntos, y fuimos también otra vez el primer lugar y el primer municipio, el único del mundo en cumplir los 53, y obtenemos la segunda parte del reconocimiento. O sea, tuvimos primero el bronce, luego el plata, y en mi último año tuvimos el oro, ¿no? Y cuando nosotros tuvimos las 3 certificaciones, todavía ninguna ciudad del mundo había obtenido siquiera la primera. O sea, fuimos los únicos 3 años. Y me acuerdo que cuando eso ocurrió, recibo una llamada del secretario del Consejo Mundial de la Calidad, Bob Alisic, que estuvo aquí con nosotros. Él vino el primer reconocimiento. Me decía, quiero que me explique el alcalde cómo es que una ciudad de México, de Veracruz, que se llama Boca del Río, le ganó a ciudades de Estados Unidos, a ciudades de Europa, de Asia, en fin, cómo le hicieron, ¿no? Y le explicábamos que lo que hicimos fue abrir esto a la sociedad. Hicimos un gobierno muy transparente, hicimos un gobierno que había un órgano revisor, que eran 120 ciudadanos, que esos 120 ciudadanos nos evaluaban todos los meses, y nos evaluaban, íbamos calibrando el gobierno, ¿no? Íbamos calibrando desde el tiempo de respuesta del cambio de una luminaria hasta el tiempo de respuesta de un bache, de una llamada, de una queja, de una llamada de una solicitud para desarrollo social, de lo que fuera, ¿no? Cuando nosotros empezamos con esto, obviamente el sindicato se alineó, todos los trabajadores nos alineamos y la ciudadanía participó. ¿Cómo participó la ciudadanía, no? Pues había que tener limpia la ciudad. Entonces hacíamos brigadas de limpieza y la ciudadanía participaba. Había que reportar si había alguna luminaria que estaba fallando y la ciudadanía nos reportaba. Entonces había que reportar cómo estaban las vialidades y los taxistas nos ayudaban. Entonces la gente, tuvimos un montón de voluntarios que nos ayudaban a tener información de primera mano y nos ayudaban a actuar en consecuencia para resolver. En materia de servicios municipales, pues primero atendíamos una luminaria antes de empezar este proceso de calidad a los 4 días y terminamos el gobierno atendiendo una luminaria en 4 horas.
promedio. O sea, si tú reportabas una luminaria que estaba fallando, en 4 horas ya estaba resuelto el problema y ya estaba la luminaria funcionando. Un bache, si había un bache, algún problema, se atendía el mismo día. Tenemos cuadrillas 24 horas, 3 turnos, y no cerrábamos calles ni hacíamos ninguna acción que molestara a la ciudadanía. Tratábamos de utilizar las vialidades que tuvieran menos tráfico y las horas que tuviera menos tráfico, aunque fuera en la madrugada, para hacer las reparaciones. Entonces, en base a eso pudimos, con la ayuda de la gente, de todos los boqueños, del sindicato, de los trabajadores del ayuntamiento y obviamente el Consejo Mundial de la Calidad y las Naciones Unidas, pudimos ser el primer o el gobierno más confiable del mundo, ¿no? Que es con esta certificación de la 18091, esta ISO, ¿no? Termina la alcaldía, se nos va Humberto ve detrás de la barra de la cosa. ¿Cómo ve Humberto este tiempo que pasó en silencio? Pues, digo, en silencio no, pero digamos, un poco distanciado de la vida pública. Sí. Porque cuando viene un cambio de gobierno, en primer lugar hay que darle espacio al gobierno que entra, ¿no? Cada alcalde, cada diputado, cada funcionario público es responsable de su tiempo, de su gestión, de lo que hace y el sello particular que le imprime a su trabajo. Entonces, para no generar interferencia, lo correcto es que termina tu función, entregas y te retiras. Eso es lo correcto. Yo hice lo que consideraba correcto. ¿A dónde me retiré? A mi empresa. Me dediqué a mis actividades particulares. Tengo varias actividades económicas, entre ellas tengo una empresa de aire acondicionado, hacemos obra de aire acondicionado, hacemos centros comerciales, hoteles, restaurantes, en fin. Tenemos centros de distribución, le vendemos a los que se dedican a vender aire acondicionado. Y tengo también otras actividades económicas, ¿no? Tengo alguna empresa de servicios, tengo empresas comerciales y también hago algo de vivienda, ¿no? Pero digamos que la unidad de negocio más importante es el aire acondicionado y en eso me he dedicado estos años, ¿no? ¿Qué te trajo de nuevo al ojo público? Aparte de un post que hizo esta persona, ¿qué te trajo de nuevo al ojo público? Bueno, yo lo que veo es que en los últimos años el país no marcha tan bien como yo esperaba, ¿no? Entonces hay algunas cosas que son preocupantes. Creo que vemos muchos gobiernos que son muy buenos para comunicar, o sea, hay gobierno como de saliva, ¿no? Y pocos resultados. No estamos viendo resultados, pues, en salud. Vemos que hay una escasez de medicinas terrible, infraestructura hospitalaria, hay muchas carencias en infraestructura, problemas en infraestructura escolar, ¿no? Problemas en educación, la inseguridad que está terrible, ¿no? Entonces vemos cómo hay cosas que son realmente funciones primordiales del gobierno que no se están atendiendo, ¿no? No se está apoyando a las madres solteras, no se está apoyando a la gente que tiene más necesidades, la pobreza no disminuye, al contrario, está aumentando. Entonces tú ves que el país no va caminando de una manera correcta, ¿no? Y eso es una de las motivaciones que me da volver a participar en la vida pública. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en el gobierno federal, ¿no? Que tenemos una excesiva militarización, ya tenemos al ejército mexicano bacheando carreteras, administrando transporte público, líneas aéreas, hoteles, bueno, y no están haciendo las funciones para lo que fueron diseñadas estas corporaciones. Y también a nivel municipal, pues ves que hay muchos gobiernos que, pues, con problemas de baches, con alumbrado público, agua potable, en fin, una serie de circunstancias, ¿no? Y mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer la oposición ante una, digamos que, gobierno de Morena, federal, muchos gobiernos estatales también de Morena y muchos municipios también gobernados por Morena, donde hay mucha demagogia y pocos resultados? Lo que tiene que hacer la oposición, principalmente Acción Nacional, es tener gobiernos de excelencia, tener gobernadores excelentes, que tengan resultados
muy positivos para la gente, tener alcaldías de excelencia que en sus ciudades pues, no tengan baches, que las luminarias funcionen, que el agua potable funcione, que exista la seguridad por parte del municipio, en fin, que realmente tengan servicios de primera, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en Acción Nacional. Tener gobiernos de excelencia, que exista un contraste muy marcado entre los gobiernos que tienen demagogia y no dan resultados y los gobiernos que sí tienen que dar resultados, que somos la oposición, por supuesto Acción Nacional, ¿no? Y entonces dirás, oye, pero mucha gente me dice, es que bueno, el tema de los programas sociales, este gobierno ha dado programas sociales, hablando del gobierno federal, ¿no? Digo, efectivamente, programas sociales siempre ha habido. Hoy en día están en la Constitución, hoy en día quien gobierne va a dar los programas sociales. A lo mejor se han dado de manera distinta, pero siempre ha existido. Pero no solamente son los programas sociales. O sea, los programas sociales están muy bien y hay que apoyarlos. Pero creo que no es suficiente para resolver las necesidades de la ciudadanía. Creo que hace falta medicinas para los niños con cáncer. Creo que hace falta becas para que los jóvenes estudien. Creo que hace falta premiar el esfuerzo. Creo que hace falta también guarderías de tiempo completo para las madres trabajadoras. Creo que hace falta seguridad pública, porque tenemos muchas zonas del país que están realmente incendiadas. Entonces, esa es la parte. Hombre, está bien los programas sociales, hay que apoyarlos, hay que fomentarlos, hay que hacerlos crecer. Pero también lo demás. No solamente es una cosa y nada más. Yo creo que la ciudadanía necesita todo, ¿no? Y creo que Acción Nacional es el partido correcto. Acción Nacional tiene un principio de libertad y de humanismo que le hace mucha falta al país, ¿no? Entonces, ya no quedamos en la aspiración. ¿Quieres tú ser el candidato a la alcaldía de Boca del Río 2025? Bueno, no se puede en este momento decir eso. Yo lo que te puedo decir es que yo tengo la aspiración de ser el candidato para la alcaldía de Boca del Río.